al doctor Héctor González Estrada, quien es juez séptimo de control y enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dentro de sus estudios, su señoría cuenta con los siguientes. Cuenta con la licenciatura en Derecho en la ENEP Aragón UNAM. Tiene especialidad en el sistema penitenciario, especialidad en prevención del delito y derechos humanos, especialidad en menores infractores, cuenta con la maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios, tiene el doctorado en ciencias penales y el doctorado en derecho constitucional. En la docencia lleva más de 30 años como profesor a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades de prestigio en varios estados de la República Mexicana. Es cofundador de la Universidad Tepantlato en la Ciudad de México. Es coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores. Ha escrito diversos artículos en revistas de alto reconocimiento. Colaboró en la elaboración de las guías de conducción de audiencias judiciales bajo la dirección del Consejo de la Judicatura Federal y OBDAT, Oficina del Consejo de la Judicatura, perdón, Oficina Internacional para el Desarrollo del Sistema de Procuración de Justicia, así como el Poder Judicial de la Ciudad de México, presentadas el 3 de junio de 2022. Ya sabemos de qué estamos hablando cuando se hablan de las guías de conducción de audiencias judiciales. Ha impartido diversas conferencias en diversas casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otras instituciones, y recientemente en el Poder Judicial del Estado de Baja California, Mexicali. Su señoría, le doy la más cordial bienvenida al Liceo Académico. En este momento, pues ya se está grabando. Cabe decir que se guarda registro de audio y video de lo que ahorita vamos a presenciar y se va al canal de YouTube del Liceo Académico. Adelante, su señoría, bienvenido, es un gusto. Bien, muchas gracias. Pues el gusto es para mí. Desde luego agradezco a todos los compañeros que se han conectado y distraen su tiempo quizá de trabajo, tiempo de descanso, de familia. Siempre es un agrado y un alto compromiso para quienes estamos de este lado de la cámara, que también es muy bueno cuando estamos en vivo. Bien, bueno, pues a mí me han asignado platicar con todos ustedes sobre lo que es, cómo se aplica la prescripción en la materia de justicia para adolescentes. Esta charla, bueno, tiene como finalidad, pues personalmente, pues dar orientación a algunos tópicos de lo que es la prescripción. En la prescripción tenemos una alta complejidad, sobre todo con los criterios que han sustentado últimamente tribunales colegiados sobre la materia de adolescentes en cuanto a la prescripción, de lo cual hablaremos también. No sin antes, es importante que para quienes no estén avesados en la materia de justicia para adolescentes, conozcan precisamente cuáles son las circunstancias que nos permiten llevar a cabo ese análisis de todo lo que es la problemática de adolescentes. Primeramente, bueno, podré hablar yo con ustedes sobre lo que es las cuestiones de qué es la prescripción. Mientras, no, entonces para efecto de ello, ¿quién es? Ah, permítame un segundito, por favor, porque ¿es a tu mamá? ¿No? ¿Sí? Sí, cómo no, señoría. Perdón, es que se interrumpió por el plano. Aquí en este caso tenemos que ver cuáles son algunas bases sólidas de lo que es la prescripción. En términos generales, ustedes han leído al doctor Sergio Vela Treviño, tiene un libro que se llama La prescripción, y él nos dice que la prescripción es la autolimitación del Estado para, para perseguir, investigar, perseguir y sancionar al delito y al delincuente mismo. Entonces, es una limitación que se pone el Estado mismo para efecto de ver si efectivamente una conducta ante la inactividad procesal ya prescrito. Bien, en este caso, en la materia de adolescentes, tenemos una aplicación concreta que está en el artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que esta ley vale la pena mencionarlo, que se aplica, como su nombre lo dice, a nivel nacional. Ya tenemos una sola ley de esta materia que se aplica en todas las regiones de nuestra República Mexicana. Y para ello, pues también tenemos
la base a quienes van dirigidas esta ley. Y bueno, nos lo dice su artículo primero y su artículo sexto, que va dirigida precisamente a todas las personas que están dentro de ese parámetro de edad de 12 años cumplidos y menos de 18, en el sentido de que tienen que ser adolescentes. Hay una distinción que se hace en nuestro país sobre lo que es la adolescencia y la niñez. En el campo internacional, el artículo primero de la Convención de los Derechos del Niño nos dice que es niño toda persona menor de 18 años de edad. Sin embargo, a nivel interno de nuestro país, se acuñó la palabra que es adolescente y que es niño, y la ley que surgió en el año 2000, que se llama Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esta nos da razón de qué es niño y qué es adolescente. Aquí nos dice que es niño, en su artículo segundo nos dice que niño es toda persona de hasta 12 años incumplidos, y adolescente es toda persona de 12 años cumplidos y hasta 18 incompletos. Entonces ahí tenemos las dos esferas, niño y adolescente. De acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta nos dice que es este sistema que está aplicado a todas las personas que tienen al momento de la conducta ilícita que se les atribuye, es 12 años cumplidos y menos de 18, exclusivamente adolescentes. Los niños no son sujetos del sistema de justicia. Entonces, entendido esto, bueno, podremos pasar a ver quiénes son los que pueden ser sujetos de esta ley. Una pregunta lógica nos dirá, ¿y qué pasa cuando cumplen 18 años o ya son mayores de 18 años de edad, pero el hecho lo cometieron cuando eran adolescentes? Bien, esa es una pregunta que tiene respuesta inmediata desde mi punto de vista, porque se tiene que analizar el artículo sexto de la misma ley, que nos dice en un párrafo, dice, a las personas mayores de 18 años de edad, a quienes se les atribuya la comisión o participación de un hecho señalado como delito en las leyes penales, mientras sean adolescentes, se les aplicará esta ley. ¿Qué quiere decir yo? Bueno, si una persona adolescente comete una conducta o se le atribuye la comisión de una conducta de carácter ilícito, y después en el inter de la investigación que se lleva hasta llevarlo ante las autoridades, pues cumple la mayoría. Hay quien opina, es que ya no es aplicable la ley. No, sí es aplicable la ley porque se retrotrae al momento del hecho ilícito. Si ustedes recuerdan, el artículo 14 constitucional nos habla del ámbito de validez temporal y espacial de la norma penal, y esta nos dice que se aplicará a partir del momento en que surja la conducta y de acuerdo a las leyes vigentes al momento del hecho y seguida por los tribunales previamente establecidos que conocerán de esa conducta. Luego entonces, pues así también, si el hecho se cometió durante la adolescencia del sujeto activo, entonces la ley aplicable será la de la adolescencia. Hay otros sujetos que dicen, bueno, y si era niño cuando se le atribuía el hecho y resulta que en el inter de la investigación alcanza ya los 12 años cumplidos, pues es la misma regla. Ya no sería sujeto del sistema. ¿Por qué? Porque al momento de cometer la conducta era niño y por lo tanto queda excluido de este sistema de justicia para adolescentes. También que va mucho con este tema, es de que la situación de que si ya dejan de aplicarse la ley, pues es lo mismo, ¿no? Si cumplen 18 años no se deja de aplicar, si es menor de 2 años al momento de hecho, tampoco se aplica la ley a esa persona. Bien, otra de las circunstancias también que nos trae a comentario sobre este tema para cerrar bien los parámetros de aplicación de la norma, bueno, pues es que nos dicen, ¿y qué pasa si tiene ya 18 años y está detenido, cumpliendo una sanción, se le traslada a un reclusorio? Bueno, eso nos da respuesta el artículo 47 de la Ley Nacional en cita. Entonces nos dice que las personas adolescentes tienen derecho a ser alojados en unidades de internamiento separados de los adultos. Ahorita regreso a ese tema. Dice de acuerdo a su edad, género, salud física y situación jurídica. El siguiente párrafo nos dice el punto a comentar. Dice, asimismo, al momento de cumplir los 18 años, en cualquier etapa del procedimiento, no podrá ser trasladados a un centro de internamiento para adultos, por lo que deberán ser
ubicados en áreas distintas, completamente separados del resto de la población menor de 18 años de edad. Bueno, aquí creo que este artículo es muy claro. O sea, si por el hecho que se atribuye a la persona adolescente ha sido sancionado con la ley de justicia para adolescentes o está en el inter del proceso que se le está siguiendo, no solo por alcanzar los 18 años de edad, ya debe ser trasladado a un centro de reclusión de adultos, ¿no? Ahí está esta prohibición que hace el legislador, y desde luego, a lo mejor no lo ven muy adecuado algunas personas, pero es protección precisamente al propio sujeto que se le atribuye o cometió el hecho ilícito dentro de la adolescencia. Aquí también, bueno, pues debe señalarse que nuestro sistema de justicia para adolescentes, pues tiene ese parámetro diferenciador sobre las edades. Ya ubicamos que es la adolescencia, los sujetos mayores de 12 y menores de 18 años de edad al momento de la comisión del hecho ilícito. Y bueno, para eso se llevan a cabo lo llamamos grupos etarios. ¿Y qué tiene que ver los grupos etarios? Pues es una base sólida, importante, porque es la aplicación de la norma de acuerdo a la edad que tenía o que tenga el adolescente al momento del hecho ilícito. Y eso va a ser tanto como la respuesta del Estado para imponer medidas cautelares, como para imponer la medida sancionadora cuando ya llegó al juicio y de ser responsable, pero también tiene que ver cómo va a responder el Estado para el tema de la situación de la prescripción. Son tópicos de alta importancia y que deben ser muy analizados, porque si no, luego nos confundimos o se confunde quien está a la aplicación. No sé si me permitieran compartir algunas imágenes de diapositivas. Pedía la autorización para los organizadores, maestro Manuel. A ver si es por ahí. Creo que no me da el sistema para compartir. Si no, no hay problema. Así nos vamos. Ahora sí ya. Ahí está. Muchas gracias. Aquí por sí tendríamos unas láminas que pueden ser ilustrativas para... Es la ley. Es la ley lo que planteo aquí. Y es para cuestión de ilustrativa que pueda ser, nos pueda dar un poco mayor de claridad a la exposición. Si me dicen, es que todo esto viene en la ley, no piensan que es otro aspecto. Es la prescripción. Y nos dice aquí precisamente que la prescripción, cómo va a correr, y la prescripción va a correr de varias formas. Tenemos en la materia de adolescentes, así como en adultos, dos tipos de prescripción. Prescripción de la acción penal o prescripción de la sanción penal. Y eso es lo que nos conllevan ahí la literatura a establecer, que es una causa por la que procede la extinción de la acción penal por la potestad para hacer cumplir la sanción. Sí, pero es una de las causas. Acuérdense que dentro de las causas de la extinción de la acción penal hay varias. No es solamente la prescripción. Yo cito nada más la prescripción, pero está también la muerte del sujeto activo. Está alguna otra circunstancia cuando se haya demostrado que el hecho ilícito más bien que el hecho denunciado, pues no constituye delito alguno. Pero no me voy a detener en esos tópicos. Nos dice más adelante que, en otras palabras, es la autolimitación del Estado para la investigación y persecución del delito y su autor, y en su caso, sancionar al responsable del mismo o bien para ejecutar la pena impuesta al sentenciado. Eso es lo que abarca o lo que es el cometido de la prescripción, precisamente esa autolimitación del Estado. Nos dice que la prescripción es una figura de carácter personal y que para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. Desde luego, si ustedes recordarán, hay conductas perseguibles a petición de parte, como es de la querella, y da una temporalidad la ley para que se imponga la queja o la querella ante la autoridad investigadora, la autoridad ministerial. Si durante ese tiempo que permite la ley no se hace esa querella, bueno, entonces ya pierde su derecho a hacerla valer más adelante. En los delitos de oficio son de otra contextura, que es por el tiempo. En adultos marca término medio aritmético de la pena de cada delito en concreto.
ahí en la materia de adolescentes cambia ese contexto de aplicación, porque en materia de adolescentes no tenemos sanciones específicas para los delitos que se le atribuyen a los adolescentes. Esto me lleva a un comentario sobre tres conceptos que conocemos mucho en la materia penal, que se llama punibilidad, punición y pena. Y eso tiene que ver hasta ahora con los tres poderes de la Unión, como son la punibilidad, es la que fija el legislador en la norma penal a aplicar. Sí, desde que hay una creación de una norma de carácter ilícita o que envuelve un hecho de carácter ilícito, ya el legislador también dicta ahí qué sanción podría dictarse para quien incurre en ese delito. Y esa es la punición, le corresponde al legislador. La punibilidad. La punición le corresponde al Poder Judicial a través de jueces y magistrados, y esto se hace el quantum de sanción que el juez o magistrado, una vez que ya fue declarado responsable el sujeto del hecho ilícito, va a establecer cuál es la sanción que va a imponer dentro de un margen mínimo y uno máximo. Y entonces ahí el juez es el que puede decir, sin salirse del mínimo, pero tampoco sin salirse del máximo, cuál es la sanción que merece el caso concreto que se atribuyó. Eso los digo muy sencillo ahorita, pero es un trabajo muy arduo, muy profundo, que se tiene que analizar para la imposición de la pena. No se analiza nada más el delito y la persona, no, se analiza otros aspectos como son el grado de culpabilidad, la afectación al bien jurídico tutelado, la puesta en peligro al bien jurídico tutelado, el propósito del sujeto activo para reparar el daño, dentro de otros aspectos. ¿Bien? Y la pena es la que realmente sufre el sujeto y esta le correspondía en un tiempo al aparato ejecutivo. Entonces, esto a través de lo que eran antes la situación de la Secretaría de Gobernación. Ya cambió mucho esto a partir del año 2009 y empezó el cambio para que ahora jueces de ejecución de medidas sancionadoras vigilaran la aplicación y cumplimiento de la pena para todos los que han quedado sentenciados. Entonces ahí tendríamos una intervención del aparato legislativo, perdón, del aparato judicial, también para la vigilancia y supervisión de esa aplicación de sanción. Entonces, vemos los tres poderes de la Unión que están precisamente participando en todo ese drama penal, desde la creación de la norma hasta la ejecución de la sanción para quien haya incurrido en ese. Y bien, esto pasa en adultos, pero en adolescentes no tenemos una norma que nos diga que para el delito de homicidio se le puede aplicar al adolescente un internamiento y que será entre un parámetro de tiempo, o que otra sanción va a ser diferenciada para los que estén ante un hecho de carácter de secuestro o de violación. Acá yo me he atrevido a llamarle que tenemos una punibilidad genérica. ¿A qué me refiero con ello? Que esto debe atenderse primero a la edad del adolescente al momento de la conducta y otro conjugado con el hecho ilícito que se le atribuya. Y estos dos componentes nos van a dar como probabilidad de que si a una persona se le puede imponer un internamiento o no se le puede poner internamiento como medida sancionadora. Y de ahí también se desprende para ver hacia atrás si a una persona que se le puede poner una medida sancionada de internamiento, se le puede privar de la libertad como detención preventiva. Eso es, todo eso es parte del análisis para ver efectivamente la prescripción o no. Nos dice aquí el siguiente párrafo que la prescripción producirá su efecto aunque no la alegue como excepción el imputado, acusado o sentenciado en cualquiera de las etapas procesales que se encuentren. Sí, efectivamente, él, aunque no la alegue, es su derecho a alegarla en su favor o su abogado, pero por el mismo persona que está siendo la imputada, acusada o sentenciada, puede pedir que se le aplique la prescripción de la acción de la sanción penal. Pero ¿qué pasa si no la hace valer ni el sujeto activo, pero tampoco su defensor? Eso no excluye, sino que ya se traslada al órgano jurisdiccional o la autoridad que pueda estar a cargo, como pudiera ser el Ministerio Público en la fase de investigación, o bien el juzgador o el magistrado cuando esté en la fase ya ante el Poder Judicial. Por eso dicen, de oficio pueden aplicar leyes. En el momento que se dé cuenta el juzgador que ya que ha operado la prescripción,
tiene que declararla y declarar sus consecuencias también. Como dice aquí, sea cual fuere el estado del procedimiento. Puede ser desde, estamos ante una etapa de investigación complementaria o cuando ejerce la acción penal del Ministerio Público a través de la judicialización, quizá llega el asunto sin detenido y el juez al momento de recibir o presentarse a la sala de oralidad, por la postura de alguna de las partes, pudiera ser la de la defensa, pedir que ya esté prescrita, o bien, inclusive como lo dije previamente, de carácter oficioso, a lo mejor el juez cuando se le está narrando toda la dinámica de hecho, la temporalidad de que ha pasado la investigación, advierte que ya operó la prescripción. Entonces, ante esos supuestos es cuando ya podemos analizar que se aplicó la prescripción y ahí se cierra el asunto, se declara la extinción de la acción penal. Bien, por otra parte también dice que hay conductas que pueden prescribir, y cuando, como lo dije hace un momento, cuando son prescribibles por querella, y bueno, pues cuando el ofendido no haga valer ese derecho ante la autoridad por excelencia, ante la investigadora, o bien cuando son de oficio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya hicieron valer el querellante ese derecho a la queja ante la autoridad ministerial? Bueno, ya le corresponde al Ministerio Público estar activando, estar trabajando ese proceso y no dejarlo inactivo, porque cada vez que lo deje inactivo es cuando empieza a correr la prescripción, solamente ante la inactividad de la investigación. Eh, a veces, el día de hoy tuve un caso de una audiencia inicial en la cual el defensor alegaba una operación de la prescripción en un delito que, aunque no era de querella, se refería a aquellos delitos que no merecen internamiento o que no se les fue por internamiento, y entonces él lo llevaba al campo de que tienen que prescribir en un año. Hay una tesis ahí que nos habla sobre una interpretación apológica sobre la norma, y entonces quiere decir que lo lleva al rango del absurdo para poder resolver el tema. Más adelante se lo voy a comentar eso, pero aquí, pues, al alegar esto la defensa, la oposición del Ministerio Público de la Ciudad Jurídica me dan mayor información, porque si hay actividad procesal, las fechas, y entonces al análisis que yo hago, advierto que efectivamente, aunque sí hay inactividad procesal, no hay la inactividad por el tiempo que marca la ley para poder declarar la prescripción. Luego entonces, mi determinación es de que no ha operado la prescripción y por lo tanto seguimos con la fase procesal. Nos dice también, pues la ley, dice que, aquí dice, cabe destacar que la prescripción en materia penal para adultos, no todas son aplicables a la materia de justicia para adolescentes, pues mientras para la primera se toma la consideración la sanción prevista para el o los delitos que se trate en la materia de justicia para adolescentes, se consideran la edad del adolescente al momento de la comisión del hecho tipificado como delito y el mismo delito. Como ya lo dije previamente, ¿no? Tienen que converger dos elementos importantes, edad y delito. ¿Y por qué edad y delito? Porque déjenme les comento, por eso los grupos etarios, que ahorita voy a llegar a ellos, los grupos etarios me permiten establecer, con base en el artículo 18 constitucional, federal desde luego, que nos dice que a los adolescentes solamente se podrá, digo más bien, el internamiento solamente se podrá imponer a las personas mayores de 14 años al momento de la conducta. Y ya desde ahí la Constitución ya me hace una división que a las personas del grupo etario 1, mayores de 12 y menores de 14 años de edad, no podemos imponerle el internamiento. Si no le podemos poner el internamiento, entonces no son sujetos. ¿Y por qué delito? Por cualquier delito que se les atribuya, nunca pueden ser internados estos jóvenes. Ustedes habrán de escuchar por ahí por los medios de comunicación algunos temas de carácter, pues, de nota roja que luego afectan a nuestra sociedad y que es por delitos. Recientemente hubo un caso de un joven, de una adolescente del grupo etario 1 de 3 años, que afectó en su salud, en su cuerpo, a una víctima con varias lesiones de arma punzocortante. Y los medios de comunicación decían, pero ¿cómo a ese niño, a ese adolescente lo dejan en libertad y no lo meten a la cárcel? Y la consecuencia del hecho. Y bueno, pues es válido para quienes no saben el derecho y precisamente dan sus opiniones válidas o no, pues es su opinión.
muy respetables. Sin embargo, ya los operadores del sistema sabemos, por lo que le estoy comentando, con base en el artículo 18 constitucional y los delitos relativos, los artículos relativos, como son el quinto de la ley que nos ocupa, o el 145, el 122 de la misma ley, que nos establecen que un adolescente del grupo etario nunca puede ser privado de libertad por el hecho ilícito que se le atribuye. Entonces vemos qué importancia es la edad del sujeto, en qué grupo etario está. Y el otro, solamente, entonces, si el 18 constitucional me dice que solamente a los que son mayores de 14, entonces vemos que a los del grupo etario 2 y 3, entendido, grupo etario 2, los que son mayores de 14 y menores de 16 años de edad, y grupo etario 3, mayores de 16 y menores de 18 años. A esos dos grupos etarios adolescentes, perdón, hay probabilidad de imponer ese internamiento. ¿Qué se requiere, aparte de que pertenecen a alguno de esos dos grupos etarios? Se requiere que el hecho ilícito que se les atribuya esté considerado en el artículo 164 de la ley de la materia, que es un catálogo donde le llamamos número clausus, precisamente que es a los solamente por esos delitos se les puede imponer un internamiento, pero no como consecuencia directa e inmediata de su actuar, sino que es como último extremo se le puede poner internamiento. Debemos atender a medidas menos gravosas y que sean en libertad. Y solamente cuando sea ya irremediable que tenga que ir al internamiento, pues lo dice los tratados internacionales, lo dice la Constitución en el artículo que cito, y la propia ley de la materia, así como jurisprudencia, que será como medida extrema el internamiento, y ese será por el tiempo más breve que el derecho procede. Entonces, dos requisitos que yo le llamo requisitos sine qua non, edad y delito, para ver cuál es la respuesta del Estado de ese actuar. Entonces, pongo aquí que es de alta importancia considerar el contenido de los artículos 5, 145 y 164, dos de la Ley Nacional de Sistema de Ejecución Penal para Adolescentes, para hacer esa conjugación o esa interpretación que hago para efecto de saber cuál es la respuesta del Estado. Posiblemente vamos a ver precisamente aquí los grupos etarios que les había comentado y que ya se los estoy explicando ahorita. Son los tres grupos etarios. ¿Por qué los colores? Pues para destacar un poco y que era un poquito más claro. Grupo etario 1 de 12 años a menos de 14 años. Entonces, a ese grupo etario de esos adolescentes, reitero, por ningún motivo se les puede privar su libertad, ni como medida cautelar, ni como medida sancionadora. Entonces, ellos quedan excluidos del internamiento. ¿Se les puede poner otras medidas cautelares? Sí, pero son en libertad. ¿Se le puede poner como sanción una medida sancionada? Sí, pero serán en libertad todo el tiempo. Y solamente a los que son del grupo etario 2 o grupo etario 3, pues a ellos sí les podemos imponer, en su caso y como medida extrema, en internamiento. Si es a un adolescente que está en el grupo etario 2, son 14 años a menos de 16 años, pues la respuesta del Estado nos dice que máximo 3 años de internamiento como medida extrema. Y son del grupo etario 3, mayores de 16 y menores de 18, como máximo 5 años de internamiento, como medida extrema, pero siempre debemos atender a las medidas en libertad. Bien, bueno, pues ahí ya tenemos el por qué la respuesta del Estado es en función de la edad del adolescente al momento del hecho ilícito, pero además conjugado con el hecho ilícito. Y bueno, pues ya lo checamos aquí, cuáles son el libertad que se les puede imponer y las de internamiento. ¿Cuáles son las medidas de internamiento? Ya las he explicado. Duración máxima de 3 años para los del grupo etario 2, duración máxima de 5 años para los del grupo etario 3. Y esto es también mucho de considerarse, porque aquí la ley no marca mínimos. La ley no marca mínimos de los internamientos como sanción, sino, si ustedes lo ven, dice aquí la duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 14 años cumplidos y menos de 16 años, será de 3 años. O sea, vamos a entender esto como duración máxima. No quiere decir que la respuesta sea que tú eres del grupo etario 2 y vienes por un homicidio, como consecuencia te vamos a imponer 3 años de internamiento. O bien a los del grupo etario 3 te voy a poner como consecuencia directa los 5 años. No, tiene que hacer una individualización de la medida sancionadora. Lo mismo que se pasa en adultos se tiene que individualizar. No es la respuesta del Estado, la respuesta de nosotros como juzgadores, no es a capricho, es analizar todos esos aspectos y la necesidad y la proporcionalidad de la medida a imponer el caso concreto.
Nos dice que las medidas, este mismo artículo 147, las medidas de sanción privativas de libertad solo podrán imponerse por las conductas establecidas en el artículo 64 de esta ley. Por eso de ahí que yo me atrevo a afirmar que son los dos requisitos sine qua non. Edad del sujeto, grupo etario 2 o grupo etario 3, y delito que esté considerado en el artículo 164 para poder pensar en imponerle una medida privativa de libertad. Ojo, no como reacción inmediata. Y aquí algo importantísimo que muchos desconocen, porque no tienen familiarizados con la materia, este párrafo penúltimo dice, para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad. ¿Qué nos quiere decir ello? Que las conductas de tentativa de violación, tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio, esos, entre otros, no se les puede imponer por ninguna razón un internamiento, ni preventivo ni definitivo. Entonces, bueno, aquí hay una dicotomía en este último párrafo que dice la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta 5 años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria y en los casos de secuestro, hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada. Pero aquí en esto, déjeme decirlo que esto se le escapa al legislador, la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada no es aplicable para materia de adolescentes. La ley contra la delincuencia organizada, que es una ley federal, no se le aplica a los adolescentes por disposición del artículo 10 de la propia Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que esta nos establece que se podrá aplicar de manera supletoria en lo que no esté considerado en esta ley, las leyes penales, entre otras, cita la trata de personas y de la delincuencia organizada, pero hay una condición. Dice, siempre en beneficio del adolescente. Por eso, en materia de adolescentes, en la región de la Ciudad de México, yo pensaría que en todas las regiones debe ser igual, pero bueno, respeto cómo se vayan conduciendo en cada región, pero que la ley contra la delincuencia organizada no se aplica al adolescente. Oye, un paréntesis ahí. ¿Y entonces qué pasa con esos adolescentes que están relacionados con hechos de delincuencia organizada y que a los adultos sí le están aplicando la ley contra la delincuencia organizada? ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Por qué delitos se les va a seguir? Bueno, por el delito básico que se le haya atribuido. A lo mejor si esa delincuencia organizada está precisamente organizada para cometer secuestros, bueno, se le atribuirá en su caso al adolescente el delito de secuestro o los delitos de secuestro. Y así si fueran homicidios o violaciones, el delito que sea base para realizar delincuencia organizada es el que desde luego tendrá que estar configurado, establecido con todos sus elementos para estar ya, cuando menos en la investigación preliminar, la investigación complementaria y en su caso para el dictado de una sentencia. Entonces, estos artículos, me dirán ustedes, que tienen que ver con la prescripción, pues para que vamos viendo cuál es el contexto de aplicación de todas estas normas y cómo pueden llevarse a cabo. Como parte general, aquí vemos el artículo 164, que nos dice, la redacción que está en blanco no me gusta porque no es ad hoc a lo que estamos. Ahorita se lo explico, miren, lo leo. El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que eso es lo que no comparte, no coincido yo con ello. Dice, al momento de habérseles comprobado la comisión del hecho señalado como delitos, se encuentran en el grupo etario 2 o 3. Ah, caray, no, eso está mal, legislador. ¿Por qué? Porque no es al momento de comprobarles el delito, sino que es al momento de la comisión del delito, como sí lo leímos en el artículo 145. ¿Por qué no puede ser esta redacción que hace el legislador ahí? Lamentablemente errónea y que hasta la fecha no la han podido modificar con una reforma. Porque, ¿qué pasa si al momento de comprobarle el delito ya es adulto? Si ya es adulto, entonces ya no pertenece al grupo etario 2 o 3 que hemos mencionado, porque ya es mayor de 18 años, ya no cuadraría con esos grupos etarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿No le aplicamos la medida sancionadora? Pues para mí esta es una situación que el legislador es un descuido que tuvo y que creo que lo sigue teniendo, pero creo que debería reparar en ello, pues nada más por la redacción. Pero para efectos de interpretación, pues podemos irnos al 145 de esta misma ley, que ya nos dice que al momento de la comisión del hecho ilícito tengan entre 12 años, entre 14 años y 16 años o entre 16 y menos de 18. ¿A qué se refiere este artículo? A todos los delitos que le digo por los cuales se le puede poner internamiento a un adolescente o a unos adolescentes
¿Y qué son los delitos? Veamos aquí. Podrá ser aplicado el internamiento en los siguientes supuestos previstos en la legislación federal o sus equivalentes en las entidades federativas. Muy rápidamente, los delitos en materia de secuestro. Los delitos previstos perdón, ya fue aquí, en la materia de trata de personas. Nos dice el siguiente, el inciso C, terrorismo. D, extorsión agravada cuando se cometa por acción delictuosa. Esta redacción nos trae mucha complicación porque la extorsión agravada se agrava en el Código de la Ciudad de México con las fracciones que contiene el artículo 136 del Código Penal, que ahí nos dice cuál es el tipo básico y las agravantes que pueden conjugarse. Pero aquí sí exige esta condición más cuando se comete por acción delictuosa. En el campo de la Ciudad de México, esos dos figuras jurídicas son tipos básicos, ¿sí? Tanto la extorsión como la asociación delictuosa. En cambio, en otras entidades federativas, la asociación delictuosa no es un tipo autónomo, sino que es un agravante. Entonces, hay que ver qué quiere decir el legislador con ello para darle una buena interpretación ante ese circunstancia. Los delitos contra la salud, no todos, solamente, digamos, posesión simple, pues no se puede poner internamiento, podría ser una posesión con fines de comercio, con fines de suministro, con fines de proselitismo, en fin, de cualquiera de las hipótesis que maneja la Ley General de Salud. La posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas o de uso exclusivo de ejército armado de fuerza aérea. Aquí mi opinión es de que todas están prohibidas y que solamente para que alguien pueda portar un arma debe tener un permiso o una licencia. Si no la tiene, pues es una portación de arma prohibida. Entonces, también cuestión de redacción. Homicidio doloso, dice en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio, violación sexual, lesiones dolosas, no todas, solamente las que pueden perder la vida o dejen incapacidad permanente. Y como último hecho, el inciso J, dice robo, pero ojo, solo cuando es cometido con violencia física. Oiga, pero si se cometió con violencia moral, amago con arma de fuego, le pegaron a víctima mayor de 60 años, le desaparecieron su teléfono celular, que es una calificativa más acá en la Ciudad de México, que es transeúnte, X, y pandilla. Si no va con violencia física, no podemos pensar en un internamiento en el hecho ilícito. Por eso creo que sí falta mucho al legislador que tenga que hacer un ajuste a la realidad social sobre esos tipos penales. Entonces, pero ven ustedes aquí, no se advierte las tentativas. Y por eso el artículo 145, en su párrafo penúltimo, nos habla que las tentativas punibles no se les pueden poner internamente. Bien, entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las reglas para la persecución en materia de adolescentes? Nos dice aquí, atendiendo a las reglas de la persecución establecidas en la legislación penales, aplicables y sin tener en cuenta la edad de la persona adolescente al momento de la comisión de la conducta, la prescripción de la acción penal se ajustará a lo siguiente. Y entramos a la materia, lo que es el artículo 109 de la ley de adolescentes. Fracción primera, para las personas adolescentes del grupo etario 1, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de un año. Entonces, ¿cuánto se requiere? Si en ningún caso puede exceder de un año, ¿cuánto se requiere para que prescriba una conducta que se le atribuye a ese adolescente del grupo etario 1? Misma redacción, misma pregunta que hago por la fracción segunda. Y tercera, dice, para las personas adolescentes del grupo etario 2, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de 3 años. ¿Y cuánto sí? ¿Cuánto es lo aplicable? Fracción tercera, para los adolescentes del grupo etario 3, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de 5 años. Bueno, si ustedes ven este planteamiento que hace el legislador en ese artículo 109, es muy similar al que hace en el 145, que este es para la prescripción y el 145 es para imponer la sanción, pero los parámetros son iguales. Si ustedes recuerdan, acá para el grupo etario 2 decía que el internamiento nunca podrá exceder, nunca podrá ser mayor de 3 años. Y para el grupo etario 3 dice que nunca podrá ser superior a 5 años. Bueno, aquí ahora la temática es cómo opera la prescripción en materia de adolescentes. Si ya tenemos esos parámetros de aplicación por el grupo etario que pertenece al adolescente al momento del hecho ilícito, entonces eso es lo primordial que tenemos que analizar. Pero veamos lo que nos dice el párrafo siguiente. Lo previsto en las fracciones anteriores aplicará para las conductas cometidas por las personas adolescentes de conformidad con la presente ley. Crítica que hacen los magistrados del tribunal colegiado.
¿a qué delito se refiere el legislador? Y ellos plantean, pero el legislador no dijo a qué delitos. Y luego entonces hay una ambigüedad ahí. Pero vean lo que dice más adelante. En los demás casos, la prescripción será de 1 año. Y dicen los magistrados en esa tesis, ¿y cuáles son los demás casos? Bueno, a quienes aplicamos esta ley, consideramos que haciendo una interpretación integral de lo que es la materia de adolescentes, que de ahí por eso yo cité estos artículos previamente que hablamos del internamiento, pues déjenme decirles que 2 artículos en toda la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes me hablan de delitos, clasificándolos. El artículo 145, párrafo último, que me dice que en los delitos de homicidio, de secuestro, se puede aplicar hasta 5 años de internamiento. Y el otro dispositivo es el que acabamos de ver, que es el 164, el catálogo de delitos, número clausus, que me dice al adolescente que incurre en cualquiera de esos delitos, se le podrá imponer, ojo, podrá, no deberá, se le podrá imponer el internamiento. Entonces, creo yo, y como mis compañeros que nos desempeñamos acá en la Ciudad de México, que esos delitos a que se refiere este párrafo de que las fracciones anteriores solo se aplicarán de conformidad con los delitos a que se refiere la presente ley, pues son esos los delitos del 164, no hay otro artículo, y no hay un reenvío a los códigos de adultos. Entonces, ¿cuáles son los demás casos? Pues nosotros en una sana interpretación decimos que son los que no están en el 164. Dijéramos el robo con violencia moral. Es que existe el robo en el 164, sí, pero el robo con violencia física, más no el robo con violencia moral. Entonces, en las fracciones anteriores, o sea, 1, 2 y 3, podría considerarse desde esa perspectiva que son aplicables para los delitos de robo con violencia física y cualquier delito que esté en el artículo 164 de la ley de la materia. Y bueno, y si no está el delito que se le está investigando, se le está sentenciando al adolescente, pues, ¿en qué momento va a prescribir? Pues yo creo que ahí podemos envolver los demás casos. La prescripción será en 1 año. Ahí hay como les dije, es una interpretación que hacen los señores magistrados de un colegiado, que desde luego yo la respeto con todo respeto, no la comparto, creo que no es el análisis, la interpretación que se debe hacer ahí, porque entonces toda la ley estaría ambigua, no solamente para la aplicación de la prescripción, sino estaría ambigua inclusive para las medidas cautelares. Entonces no podemos hablar de esa ambigüedad, que falta a lo mejor quizá precisión, y en esa tesis que ahorita voy a abordarla, pues dice, es que si el legislador quisiera decir a los delitos que están en el artículo 164, lo hubiera dicho. Bueno, sí, claro, sí, sí, si queremos que todos los contenidos o todas las posibilidades estén contenidas en una sola ley, pues creo que sería muy difícil. Cuando yo estudiaba la licenciatura en Derecho en la ENEP Aragón, me decía mi maestro de Internacional Público e Internacional Privado que si quisiéramos que estuvieran todas las conductas, todos los supuestos jurídicos en un código, tendríamos que traer varios trailers, varias plataformas de trailer y que quizá algún supuesto se nos olvidaría. Precisamente por eso es el análisis interpretativo que se le da a la norma. Pero bueno, reitero, no comparto el punto de vista de esa tesis de los señores magistrados, la respeto, se cumple, no es vinculatoria, es orientadora, pero bueno, pues creo que a mí me parece que hizo falta un análisis más profuso sobre ese tema. No dice aquí, siguiente párrafo del artículo 109. Tratándose de los delitos sexuales o de trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumple 18 años. Tema muy álgido también, ¿eh? Muy álgido. Entonces, bajo esas circunstancias, podríamos pensar que estaríamos hablando de 3 formas de operar la prescripción, ¿sí? Uno, por la acción penal, para la acción penal, otro para la presión punitiva y desde luego la sanción. ¿Sí? Y uno más sería en los delitos sexuales que dijéramos por ahí, y perdón de la expresión, se cuecen aparte. ¿Por qué?
hay que atender primero. Es un delito de carácter sexual cometido contra una niña o niño o adolescente, entonces el plazo para que se inicie la prescripción, aunque haya inactividad procesal, no procederá sino hasta que cumpla 18 años. Esa es una forma de pensar, ¿eh? Yo tengo otra forma de pensar, que si ya el quejoso, la parte afectada, sobre todo en esos delitos, no son de querella, son de oficiosos, entonces ya una vez poniendo la noticia de crímenes en conocimiento de la autoridad ministerial, al aperturar una carpeta de investigación para que se lleve a cabo esa investigación, yo creo que ya se cumple ahí, que ya se puso esa noticia de crímenes ante la autoridad y ahora le corresponde a la autoridad investigar y tendrá que ser cuidadoso que no opere esa inactividad para que se genere la prescripción. Pero tendrá que esperarse de todas maneras hasta que cumpla 18 años para que empiece a caminar la prescripción cuando ya se inició una investigación. Mi punto de vista es que no. Mi punto de vista es que no, porque la oportunidad es para que los niños, niñas o adolescentes que sean afectados por ese tipo de delitos, pues a lo mejor quizá no narran a los padres, como se ve muy cotidiano, no narran, se guardan un silencio los niños y ya hasta posteriormente es cuando empiezan a hablar, a narrar lo que les pasó. Y entonces, precisamente el juez dice, bueno, tendrás como margen hasta el momento de los 18 años de edad, y si en los 18 años de edad si tú no pones tu querella, no haces, perdón, tu denuncia, no haces conocimiento de la autoridad ministerial investigadora del suceso que te aconteció, bueno, ya después de los 18 años de edad ya empieza a correr el tiempo de prescripción, ¿sí? Pero yo creo que si ya lo pusiste en conocimiento de la autoridad, yo creo que las reglas de la prescripción tienen que atenderse ya no a este párrafo, sino a las fracciones anteriores que de acuerdo al grupo etario 1, 2 o 3. Entonces, ese es un tema que les digo, no hay una concreción sobre el mismo en cuanto el devenir de la interpretación por el Poder Judicial. Aquí, voy a permitirme ver la jurisprudencia que les comento en la tesis y para que veamos en qué consiste mi punto de vista de que no sería aplicable ya al caso concreto la temporalidad que hemos comentado. Déjenme ver dónde está la tesis. No la abrí. Ahorita las ponemos a su consideración, las tesis, para que ustedes puedan informarse también su opinión sobre ello, ¿no? Reitero, puede haber muchas opiniones en favor o en contra, pero finalmente lo que se trata es de ver cómo pudiéramos darle claridad a este tema de las tesis. Me dicen si ya la tienen a la vista, por favor. Sí, doctor, están a la vista. Bueno, nada Sí. más que no se han abierto aún. ¿No se han abierto? No, A estamos ahí ver, nada más dice jurisprudencia, la prescripción, ley nacional. permítame un segundo porque yo ya tengo aquí abierta. Déjenme ver qué hice mal, a ver si qué hice mal. Voy a dejar de compartir ahí. Y ahorita comparto nuevamente. Y espero que ahora sí ya. Ya, doctor. Ya, bien. Fíjense, la primera es una jurisprudencia que nos da una orientación bien importante. Sobre qué dice violencia sexual, el término delitos sexuales previstos en el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional de Instrumento de Justicia Penal para Adolescentes debe entenderse desde una concepción amplia. Se los voy a narrar, no lo voy a leer. Este es un caso que acontece allá en el estado de Guanajuato sobre un delito de corrupción de menores, a donde una adolescente, la sujeto activo, encamina a otra adolescente para que tenga relaciones sexuales en un hotel con una persona adulta. Entonces, ahí se hace valer que ya prescribió el asunto y entonces la juzgadora dice, sí, ya prescribió la acción porque efectivamente como no es un delito sexual, sino que es un delito de corrupción de menores, luego entonces, pues entonces tiene que aplicar en un año la prescripción.
lo que dice los magistrados, lo cual sí comparto, estoy de acuerdo, porque dice, no, es que debes hacer una interpretación más amplia, porque esa corrupción de menores fue con fines de carácter sexual, y son con fines de carácter sexual, entonces la regla es que apliques lo que dice el último párrafo del artículo 109 que hemos comentado, que no podrá empezar a correr la prescripción, sino hasta que la víctima cumpla 18 años. En términos generales, es lo que nos habla aquí esta jurisprudencia, por ahí ya la van a tener ustedes en la imagen y lo pondrá para que puedan checarla, para que puedan verla ahí. Dice aquí solamente para que el concreto lo que concluye el Poder Judicial en esta jurisprudencia. Dice, la violencia sexual, por tanto, es la categorización amplia de la que emergen distintas expresiones que dan pie a la regulación de los delitos específicos, violación, abuso, acoso sexual, etcétera. El punto coincidente en todos ellos es la afectación a la sexualidad de la persona como bien jurídico tutelado, aunque la regulación sobre delitos de violencia sexual es abundante y se ha diversificado aún más violencia sexual. Por ello, no basta con remitirse al capítulo correspondiente a los delitos contra la libertad sexual o similares en los códigos penales de las entidades federativas, sino que se tiene que atender a la naturaleza y el contexto de la conducta atribuida para determinar si es de índole sexual y por tanto encuadra dentro del término delitos sexuales previstos en el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este es un amparo que se fue concedido precisamente por la Corte. Aquí nos dice la ficha de publicación, que es el día viernes 8 de diciembre del año 2023. Ya nos dice quién es el ponente, y bueno, pues ustedes, si es de su interés, podrán acudir hacia ella. La otra tesis que emana de la jurisprudencia que emana del mismo suceso, atiende a una concepción diferente. Dice, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el artículo 109, último párrafo de la Ley Nacional relativa al establecer que tratándose de delitos sexuales o de trata de personas cometido por adolescentes en contra de niñas, niños o adolescentes, el plazo de la prescripción comenzará a correr cuando la víctima cumple 18 años, no vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y bueno, ya nos dice por qué no se genera esa circunstancia y vemos aquí en concreto. Dice, y las adolescencias en conflicto con la ley penal por otros delitos cuando las víctimas no son menores de 18 años de edad, al proteger el derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual a la luz del principio de interés superior de la infancia. Recordemos que hay principios rectores del sistema de justicia para adolescentes, que es el interés superior del niño. Aquí ya le llamamos interés superior del adolescente. Pero se aplica a niñas, niños y adolescentes. Inclusive tenemos un protocolo de actuación para quienes juzgamos en materia de niñas, niños y adolescentes, pero también la perspectiva de infancia y adolescencia que tenemos que analizar nosotros, aparte de lo que es la perspectiva de género. Son dos protocolos que tenemos que analizar en cada caso concreto, en tratándose ya sea de afectación por género o de afectación también por ser niña, niño o adolescente la víctima. La justificación que da este tribunal, la Corte, es la siguiente. Dice, esta distinción no estaba basada en un criterio de edad atribuido al grupo etario al que pertenece la persona adolescente en conflicto con la ley penal, sino en relación con una condición de extrema vulnerabilidad que tienen niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales que les permite acceder a un beneficio consistente en que el plazo de prescripción de la acción penal se empieza a contar a partir de que cumpla 18 años. Ojo, solamente si hay inactividad procesal o no se ha puesto conocimiento de la autoridad investigadora de ese hecho de carácter ilícito. Entonces, si no se ha puesto en conocimiento de la autoridad investigadora, bueno, empieza a correr la prescripción y se puede interrumpir cuando ya le hagas del conocimiento a la autoridad ministerial. Si lo haces en tratándose de un adolescente a quien le atribuyes que será del grupo de 3, si esa información o esa queja, esa denuncia la vas a presentar después de 5 años que ya cumpliste, cuando ya, a partir de que ya cumpliste 18 años, pues ya se va a declarar prescrita. Pero si pusiste en conocimiento de la autoridad ministerial ese hecho ilícito cuando cumpliste 18 años, bueno, pues ya
la prescripción operaría de un supuesto diferente y sería solamente por inactividad procesal por el tiempo que establece la ley, que nos dice no podrá ser superior a 5 años. Entonces, veamos estas jurisprudencias que efectivamente creo que nos da una orientación. La otra que les comenté, que es la interpretación apológica, es esta, dice prescripción en un año. Nos dice aquí prescripción de la acción penal, el plazo de un año para que opere previsto en la parte final del penúltimo párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es aplicable únicamente a los delitos que se persiguen por querella. O sea, ojo, el año para que prescriba, dice aquí los magistrados de este tribunal colegiado, que debe ser solamente para los delitos de querella. Y entonces los otros, ¿cómo van a prescribir? Y él dice que se tienen que ir a las fracciones del 1, 2 y 3 del artículo 109. Ahorita analizaremos si es correcto o no. Vamos, voy a leerla porque es más amplio el contenido. Dice el hecho. En el juicio oral, el quejoso adolescente fue sentenciado por el tribunal especializado por una coautoría en la comisión de las conductas tipificadas como delito de homicidio y lesiones, ambos con la agravante de ventaja, decisión que, en lo que aquí interesa, fue avalada por el tribunal de apelación. En el juicio de amparo directo, su defensor alegó que debía considerarse prescrita la acción penal en el plazo de un año respecto de todas las conductas que no se encontraban establecidas en el catálogo de delitos que se sancionan con internamiento previsto en el artículo 164 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ojo, aquí esta afirmación yo no la comparto, que se sancionen con internamiento, porque no estamos en materia de adultos. Se dice que se le podrá imponer internamiento como último recurso. Luego entonces la respuesta del Estado no es el internamiento. Ese es mi punto de vista. Después dice acá el criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el plazo de un año para que prescriba la acción penal previsto en la parte final del penúltimo párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Docentes es aplicable únicamente a los delitos que se persiguen por querella. Y aquí viene la justificación. El penúltimo párrafo del artículo 109 nos dice, contiene cierto grado de indeterminación, por no especificar a qué se refiere con las conductas cometidas de conformidad con la presente ley, que ya hice yo énfasis previamente. En los demás casos, la prescripción será de un año. Dice aquí, enunciado que a simple vista no permite definir cuáles son las conductas cometidas de conformidad con la ley, cuáles de la ley y cuáles los demás casos. Sin embargo, no por ello debe asumirse que dicho precepto contiene una remisión al catálogo de delitos que se sancionan con internamiento, previsto en el artículo 164 de la normativa. Pues de haber sido esta la finalidad del legislador, así lo hubiera dispuesto, como lo hizo en el artículo 145, párrafo sexto de la legislación en cita. En consecuencia, la duda que genera el enunciado normativo en análisis no puede desentrañarse a partir de alguna interpretación gramatical porque no existe incertidumbre sobre la significación de los vocablos empleados, sino sobre un alcance, pues lo que el operador jurídico debe determinar es la regla de prescripción aplicable a fin de establecer si ante contenidos en las diversas fracciones del artículo 109 referido o al plazo de un año fijado para los demás casos. En consecuencia, en este caso, debe emplearse el criterio funcional de interpretación con base en los argumentos psicológicos a partir de principios diapagógicos, conforme a los cuales puede concluirse que el plazo de un año previsto en el precepto citado únicamente es aplicable a los delitos que se persiguen por querella, pues así lo establecen las dos iniciativas que dieron origen a la legislación referida, aunado a que esta exégesis permite cumplir con el principio de última ratio, conforme al cual se castigan con penas más graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos más importantes y, por ende, la posibilidad de su persecución debe tener un plazo mayor, lo que únicamente sería posible admitiéndose que la prescripción de la acción penal de los delitos que se persiguen de oficio sea mayor a los delitos de querella. Conclusión, que se corrobora si se tiene en consideración que de consentirse una posición contraria, se llegaría al absurdo de aceptar, por ejemplo, que la prescripción de la acción penal por el delito de rebelión, alzarse en armas para abolir la constitución del Estado,
fuese menor al robo con violencia de un PAN, lo que desde luego es inadmisible. Y bueno, ese es el criterio que ostenta este tribunal colegiado. Es una tesis aislada, solamente orientadora, no es vinculante, no es de aplicación obligatoria, pero bueno, pues ahí está el punto de vista sobre esta circunstancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que opere la prescripción? ¿Qué debemos tomar en consideración para que opere la prescripción? Mi postura es que precisamente como lo dice esta tesis, que si el legislador lo hubiera querido decir, lo hubiera aplicado así a la ley. Ok, si nos vamos a esa interpretación, entonces, ¿por qué tu aparato judicial, que sí te corresponde interpretar la norma, darle directriz, darle contenido o esclarecer la oscuridad que pueda presentar esta, por qué tú consideras que sí debe ser en el tema de que prescriba en un año solamente los delitos de querella? Si el legislador ya hizo dos supuestos desde el punto de vista que nos establece que sea la prescripción, que sea precisamente de la querella en un año. Sí, pues en un año sí la querella. ¿Y por qué todos los demás casos tú los bajas a que solamente ese año sea para los de querella y no para los demás casos? Entonces, creo que esa interpretación, desde mi perspectiva, es una interpretación a contrario, es en afectación hacia el adolescente mismo. Entonces, aquí a cuestionar sería lo siguiente: sobre esta temática, ¿qué tendríamos que entender? Primero, para la prescripción. Si el artículo 109 me está estableciendo que para la prescripción se debe atender a la temática de la edad del adolescente al momento de la conducta que se le atribuye, entonces tendremos que atender, dice, para las personas adolescentes del grupo hetero, la prescripción de la acción penal en ningún caso podrá exceder de un año. Pero vean ustedes que a mí no me dice por qué delitos o para qué delitos. Para las personas del grupo ETR2, en ningún caso podrá exceder de 3 años, y para las del grupo ETR3, en ningún caso podrá exceder de 5 años. ¿Cuál es el punto de partida para ver cómo voy a aplicar esas fracciones? Pues el legislador lo dice en su párrafo siguiente, dice: lo previsto en las fracciones anteriores aplicará para las conductas cometidas por las personas adolescentes de conformidad con la presente ley. Por eso mi comentario al inicio, que de acuerdo a una interpretación integral de la ley, pues el único artículo o que se refiere en ese contexto para aplicar este normativo, pues es el artículo 164, que tiene un catálogo de delitos a los cuales, si les puedes imponer internamiento, luego entonces pues pueden prescribir en esta temporalidad. ¿Por qué? Porque además es coincidente la medida de sanción máxima de acuerdo al grupo etario con el tiempo para que opere la prescripción de acuerdo al grupo etario de cada uno de los adolescentes que estén involucrados con ese hecho ilícito. Y en el segundo supuesto de este párrafo, pues creo que también nos advierte claridad. En los demás casos, la prisión será de un año. ¿Y cuáles son los demás casos? Pues los que están fuera de ese artículo 164. Entonces ahí, veamos ahí la problemática que nos enfrentamos cuando ya tenemos ese criterio aislado. Esperemos, mi particular punto de vista es que no se genere jurisprudencia, porque nos dejaría con mayor confusión. Porque la otra interpretación que les decía yo también, ¿cuánto tiempo se requiere para que opere la prescripción para un adolescente del grupo etario 1 que se le atribuye un hecho que está en el artículo 164, de acuerdo a la interpretación que le estoy haciendo yo? Diríamos, es que dice que no podrá ser de un año. ¿Ok? No podrá ser de un año. Entonces, con medio año podrá prescribir. No es que el legislador no lo dice. Oye, ¿y término medio aritmético de la pena no sería suficiente si interpretamos el código penal de cada región, de cada entidad federativa, que para los adultos es de acuerdo al término medio aritmético de la pena, y en algunos dice más una cuarta parte más? En materia de adultos, pues sí se entienden bien esas reglas, pero en materia de adolescentes, pues no hay permisividad, porque inclusive no tenemos mínimos de sanción. Nosotros, haciendo esta interpretación para efecto de sancionar, pues te decimos: ¿y de dónde sacamos el mínimo para las conductas?
y nos hemos dado la tarea, consideramos que bien, alguien podría considerar que es inadecuado, de decir, a ver, si de las medidas sancionadoras en libertad, la que es trabajo a favor de la comunidad, el legislador sí precisó ahí que la duración mínima no puede ser inferior a 3 meses, tomamos como base esos 3 meses para los mínimos, y entonces el máximo pues podrá ser el que cada fracción se refiere. Eh, Tenemos una opinión general, la 19 no, la 24 Ronald 2019 de la Comisión de los Derechos del Niño de UNICEF, y que esta nos establece que si el legislador no puso mínimos, no tenemos por qué establecer nosotros mínimos. Y entonces nos encontramos con otro tropiezo, otra circunstancia ahí. ¿Por qué ponemos mínimos? Y alguien puede pensar, ¿pero qué le afecta al adolescente? Hay un mínimo de 3 meses. Si ustedes ponen un poquito de mayor observación entre cómo vamos a dividir ese mínimo para imponer la sanción. Me voy a la sanción antes de la posición. Si ponemos el mínimo de 3 meses y el máximo de 5 años para sancionar un delito, vamos a pensar de homicidio calificado, y que bajo el análisis que hace el artículo 148 de la ley de la materia, que es la individualización de la sanción, cumplimos con todos los requisitos y decimos, bueno, la graduación de esta sanción que vamos a imponer a este adolescente es la equidistante entre la mínima y la media. ¿Y cómo obtendríamos la equidistante entre la mínima y la media si nosotros analizamos un mínimo de 3 meses? Entonces, sumamos 3 meses más 5 años, nos da 5 años, 3 meses. Lo dividimos entre dos para que me dé la equidistante entre entre la mínima y la máxima, pues me va a dar como resultado 2 años, 6 meses, 7 meses, 15 días. No es lo mismo esa operación matemática a que si decimos, es que no hay mínimo, entonces partimos de 0 y la máxima es de 5. Sumamos 0 más 5, me da 5 años. Le dividimos entre 2, nos toca 2 años, 6 meses. Si observamos esa operación, la anterior me da 1 mes y medio más de sanción. En tanto que la operación, tomando como el mínimo 0, como dice la opinión general, entonces la mínima sería 2 años, 6 meses. Así, ese es como tendremos que ir analizando si efectivamente va en beneficio del adolescente considerar ese mínimo de 3 meses, o si es inadecuado. Ya hubo una tesis por ahí de un tribunal colegiado para establecer ese mínimo. Me pareció, luego, como siempre lo digo, con respeto a los firmantes de esta tesis, que decía que si el Código Penal de la Ciudad de México establece en su artículo 33 que la pena mínima para las personas que incurrieran en esos delitos no podrá ser inferior de 3 meses, o bien dicho en otras palabras, que la pena mínima es de 3 meses. Y entonces dice esa tesis, si en materia de adultos el artículo 33 del Código Penal establece 3 meses, luego entonces en materia de adolescentes son 3 meses también. Eh, Argumentación que honestamente no la comparto, y creo que sería más ad hoc en su caso la que hacemos desde la interpretación integral de la norma para adolescentes, para decir que son 3 meses, porque el único artículo que nos dice, o la única figura jurídica que nos dice que el mínimo son 3 meses, es cuando se impone la medida sancionada en libertad de trabajo en favor de la comunidad, que dice que será mínimo 3 meses. Entonces, de uno o de otro lado, vamos a ver que si analizamos a primera vista, pues todos nos vamos que para el grupo etario 1 tiene que operar en un año, y para el grupo etario 2 tiene que operar en 3 años, y el grupo etario 3 tiene que operar en 5 años. ¿Pero realmente eso es lo que dice la ley? ¿O pudiera ser menos tiempo? ¿Qué pasaría? Y lo dejo ahí solamente en el tintero. ¿Qué pasaría si algún abogado dice, pues a mi defendido, que está sustraído de la acción de la justicia, se le lleva se le vinculó a proceso por un delito de homicidio, y él es del grupo etéreo 3, pero a consideración de esta defensa, ya pasó 3 años de que está sustraído y no han logrado capturarlo, y no hay interrupción de la prescripción? Yo pido que se declare la prescripción en beneficio de mi defendido. ¿Cuál sería el argumento que tuviéramos que tomar nosotros como juzgadores para decir no ha operado? Porque la ley dice que no podrá exceder de 5 años.
Pues precisamente porque el legislador dice que no podrá exceder 5 años, entonces, ¿cuál es el tiempo que debe pasar? Tendremos que considerar el delito si es delito básico, si es un delito calificado, o no entra en esa conjugación, esa interpretación. Entonces, si ven, pues creo que pues, a lo mejor ustedes podrán tener muchas herramientas para hacerlas valer en la medida de lo posible y lo que ustedes pudieran establecer o a consideración. ¿Qué pasa si son varios delitos los que se le están siguiendo a un adolescente? ¿Hay un concurso real de delitos o hay un concurso ideal de delitos? Puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo. Legislación para efectos de sancionar ese tipo de conductas nos dice que en tratándose de delitos de concurso de delitos no hace la división de si homogéneo o heterogéneo, pero nos dice si es tratarse de delitos, concurso de delitos, entonces se atenderá si son de la misma entidad, perdón, se sancionará por el que tiene de mayor entidad jurídica, de mayor sanción. Pero si todos son de la misma entidad jurídica, entonces el que elige el juzgador y la sanción por lo que hace a los otros delitos se subsume a la principal. Dicho en otras palabras, se tendría que sancionar solamente por uno. Hace tiempo me tocó en un juicio, pues sí, tenemos tres secuestros, pero los tres son de la misma naturaleza, la misma gravedad, la misma consecuencia jurídica, entonces vamos a sancionar por uno de ellos. Hay que elegir cuál. Como resolvíamos en tribunal colegiado, yo le proponía a mis compañeros integrantes del tribunal que el que tuviera mayores pruebas, mejor consolidadas, mejor demostración, no porque eso no se demostrara, pero algunos tienen más pruebas que otros, y cuál es la consecuencia. Hay un análisis más profuso por cuál voy a sancionar. Y entonces aplicamos la regla y dijimos, lo sancionamos por que son, le ponemos los 5 años por eso y por esto, su argumento, bla, bla. Era una persona que realmente pues ya estaba dedicada a ese tipo de hechos de carácter ilícito. La idea, pues eran tres, pues era poner una sanción nada más. No podemos ponerle más de 5 años de internamiento a un adolescente, dependiendo del grupo etario. O sea, la máxima son 5 años. Pues no hay suma de sanciones. Para efectos de las sanciones, pues las sanciones no se van a sumar, no son sucesivas como en materia de adultos, que ahí sí son sucesivas. Acá todas, bajo esa regla del concurso de delitos, tiene que ser una sola sanción para todos los delitos. Entonces, diferente a lo que pasa en adultos, que allá puede el juez eximir de la imposición de los otros delitos o declarar que se aplique sucesivamente. En adolescentes no, porque en adolescentes también hay otra regla que se habla en materia de ejecución de medidas sancionadoras que se llama adecuación de la pena. Si un adolescente tiene diversas sanciones penales, pues tiene que adecuar el juzgador de ejecución, tiene que sumar la temporalidad de las dos o más sanciones que tenga el adolescente por diversos hechos y luego el máximo de estas no puede ser superior a 5 años. Una temática de alta importancia también lo que sucede en esa situación de la imposición de la sanción, más bien del cumplimiento de esta, y para ver esa adecuación y también cómo va a funcionar, cómo va a operar la prescripción de esos casos. Cuando el adolescente que está siendo sancionado o que le sanciona por esos delitos, ¿y qué pasa si no ha sido capturado? Entonces, operaría la prescripción ahí también para esos casos, pero tendremos que atender pues a las reglas que estamos viendo, ¿sí? Entonces, y si está interno y después se fuga, y en ese se fuga del establecimiento y ya no lo capturan, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Entonces ahí yo creo que la dinámica sería diferente desde mi perspectiva, porque si se le impusieron 3 años de internamiento y lleva un año cumplido, se sustrae de la acción, se fuga, ¿cuánto tiempo le pasaría? ¿Necesariamente los 5 años? Yo creo que no, porque sería el superjuicio, porque la sanción fue de 3 años, ya ha cumplido uno, le faltarían 2 años. En materia de adultos se establece cuando ese tipo de supuestos se estará a la pena que le falte más una cuarta parte más. O bien otro supuesto que se aplica en adultos, que en adolescentes hasta ahorita no he visto que lo podamos aplicar, es de que si se va al extranjero
la temporalidad para la prescripción se duplicará por solo ese hecho de estar en el extranjero. Entonces, si vemos ahí para la prescripción, es una gran gama de circunstancias que tenemos que analizar y que yo creo que nos ayudaría mucho que el legislador realmente tomara en consideración un análisis profuso de la ley y que pudiera hacer ajustes adecuados para evitar esas interpretaciones o ambigüedades de la norma. La prescripción tiene que ser precisamente como un derecho del imputado, un derecho del sancionado, pero siempre y cuando se lleve a cabo esa inactividad procesal. No, nuestro artículo 111 de la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Docentes nos habla de suspensión e interrupción de la prescripción. Sin embargo, no la desarrolla. Luego entonces, con base en el artículo 10 de la propia ley de la materia, tenemos que remitirnos al Código Penal de cada entidad federativa, desde luego, para ver cómo es el tratamiento a esas circunstancias. Y entonces decimos ahí, bueno, aquí el tema es de que a la persona se le está imponiendo la prescripción, se está viendo desde esa perspectiva de que el legislador no dice cuál es la interrupción, cómo se interrumpe o cómo continúa. Por la regla general que dice nuestro Código Penal para la Ciudad de México, dice que si hay interrupción en la investigación, esa inactividad empieza a considerarse parte de la prescripción y esa prescripción se podrá interrumpir con cualquier actuación en la investigación del delito o del delincuente, en tratándose de una investigación preliminar, en tratándose de una investigación ya judicializada, que se va a la investigación complementaria. Yo consideraría que esa interrupción podría ser con alguna situación de carácter procesal, pero mucho cuidado, porque normalmente cuando encontramos a una persona que se sustrae a la acción de la justicia, pues viene la interrupción, la suspensión del procedimiento. Se suspende el procedimiento, no puede haber investigación procesal, sino que entonces ahí quedaría ahí a cargo de la autoridad ministerial, perdón, vía de la Policía de Investigación, la búsqueda, localización y aprehensión de la persona a quien se le está siguiendo el proceso. Y en eso, pues tendría que ser, no es cada oficio que manden, mucho cuidado porque a veces, pues yo he visto muchas esas actividades que dice, bueno, solicito un oficio recordatorio que dicte el juez para la orden de aprehensión. Y entonces con eso se considera que van actualizando la actividad procesal y que eso interrumpe la prescripción. Mi perspectiva es de que eso no interrumpe la prescripción porque ya está dado la orden de aprehensión que se ha girado o la orden de comparecencia si se trata de una persona de grupo etario 1 y entonces, pues entonces eso no es una actividad que interrumpa la prescripción. O sea, la que sí es lo que podemos que esté investigando, que comparezca el Ministerio Público o el Policía de Investigación a narrar qué ha pasado, a lo mejor que el adolescente está perdiendo su libertad en otra entidad federativa por otro suceso y eso le impide la continuación del procedimiento acá con nosotros. A lo mejor es una actividad que sí podría interrumpir la prescripción. Pero bueno, tendríamos que estar al cada caso concreto para poder visualizar si estamos en una interrupción o no. Bien, bueno, pues el tema, como ustedes lo ven, es muy amplio el tema de la prescripción. Desde luego, como lo dije al inicio, yo no tengo la verdad absoluta, es mi punto de vista basado en la norma, basado en la interpretación que se hace por el Poder Judicial a algunos supuestos, y desde la perspectiva de su servidor, que es una interpretación que aun y cuando quizá no pudiéramos todavía consensado acá en la Ciudad de México, creo que la mayoría de casos los hemos encaminado sobre esta regla que hemos establecido. Y bueno, pues yo quedaría a disposición de ustedes para generar ese espacio de preguntas y desde luego no evasivas por parte de su servidor. Muchas gracias. Muy amable, su señoría. Muchas gracias. Quien guste hacer alguna pregunta, solo haga uso de su mano virtual en reacciones y encendiendo su cámara. Su señoría, antes de dar el uso de la voz al abogado Israel Álvarez, Sí, solo le comento que le dejó saludos el doctor, el juez Mauricio Lozoya Alonso. muchas Se tuvo gracias. que retirar, me dijo que magnífica ponencia hasta donde lo alcanzó a escuchar y me pidió que le hiciera extensiva una felicitación de parte del juez Mauricio Lozoya. Qué amable, muchas gracias. La recíproca. Ok.
Vamos a pasar en este momento con el abogado Israel Álvarez. Adelante, abogado. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Y buenas ¿Qué tal? noches, buenas noches a los compañeros. Buenas noches. Me surgieron varias dudas. Sí, Voy a ser concreto. Por cuanto hace a la prescripción, se me hace que es muy ambigua porque dice que dependiendo del grupo etario no podrá exceder de 1 año, de 3 y de 5. sí. ¿Qué le llamamos por inactividad? Lo que usted refería hace un rato. A girar un oficio es una inactividad porque la orden de aprehensión ya está. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar esa inactividad? Porque un ejemplo, prescribe, no podrá exceder de 5 años, dice, pero a los 3 años dice el Ministerio Público, voy a reactivar o voy a reanimar esa investigación, voy a girar oficio a la Policía de Investigación para efecto de que vaya a ver si está en su domicilio. Eso le podemos llamar actividad Eh, y esa temporalidad no es excesiva dejar de investigar. Bien, muchas gracias. Gracias por su participación. Mire, aquí yo creo que hay que ver lo que dice la ley y lo que la naturaleza de lo que es la prescripción, dice la no actividad, ¿sí? No actividad o no poner en conocimiento de la autoridad ministerial la conducta ilícita para que inicie su investigación. Son dos supuestos. Si en la persona, en tratándose, vamos a ponerlo un poquito más de claridad, como dice el párrafo último del artículo 109, si la persona, niña, niño, adolescente, en su beneficio nadie hace valer esa información, esa denuncia ante la autoridad ministerial, entonces ahí no empieza a correr la prescripción, sino hasta que ya esa niña, niño o adolescente afectado cumpla 18 años de edad y continúa sin poner en conocimiento de la autoridad ministerial el suceso, y pues empieza a correr la prescripción. ¿Y esa prescripción cómo se interrumpe? Bueno, pues cuando ahí viene la actividad de investigación, quizá a los 19 años de edad de la víctima, ya pone en conocimiento de la autoridad ministerial el suceso. Y entonces ya la autoridad ministerial empieza en la investigación. Esos actos interrumpen la prescripción. Lo que se interrumpe es la prescripción, ¿sí? ¿Cómo se genera la prescripción? A través de la inactividad. Si el suceso ya está en conocimiento de la autoridad ministerial, inicia la investigación y de momento, como ha acontecido en algunos casos, deja el asunto dormido por X circunstancias, por cargas laborales, porque hubo pandemia, porque terremoto, porque ustedes quieran o porque no vino la víctima a darle más datos. Entonces, pero se genera una inactividad procesal en la investigación del delito o del probable imputado. Entonces, si esa inactividad se prolonga, dijéramos, como lo dice la fracción primera, segunda o tercera del 109, por un lapso que ya excede de los 3 años o llegando a los 3 años, 1 año o 5 años, de acuerdo al grupo etario, bueno, entonces ya opera la prescripción, porque dice esas fracciones del 109 que en ningún caso podrá ser superior a 1 año para el grupo etario 1, en ningún caso de 3 años para el grupo etario 2 y en ningún caso de 5 años para el grupo etario 3. Entonces, esa inactividad procesal o de investigación no puede exceder de esos límites. Si llega a esos límites o excede de estos, en automático se declara la prescripción. Oiga, pero es que no la alegó el imputado. Sí, pero tú como autoridad estabas obligado a declararla. Por eso los supuestos que toca al inicio es de que es de oficio, aun cuando no la alegue en su beneficio el imputado o su defensa. La autoridad, sea ministerial, sea jurisdiccional, está obligado a declararla. Entonces, ¿qué interrumpe? Creo yo que si ya se giró una orden de aprehensión para algún supuesto de los jóvenes del grupo etario 2 o 3, y por un hecho que está en el artículo 164, desde la interpretación que damos nosotros a esta norma, bueno, pues el hecho que mandes un oficio recordatorio, eso para mí no genera actividad procesal. Eso es una situación de que la policía de investigación a la cual se le encarga esa búsqueda, localización y ingreso quizá de ese adolescente al centro de centro especializado de internamiento en materia de adolescentes, que así se denomina acá con nosotros, entonces, bueno, pues no es una actividad procesal. Esos oficios recordatorios, desde mi perspectiva, y ya lo vi yo en algunos otros horizontes cuando me dediqué a la materia de adultos,
no se generaba, no podría considerarse como que es una actividad que interrumpiera la prescripción. Tiene que seguir. En materia de adultos, hay otra regla que nos establece que si ha pasado más de la mitad del tiempo para prescripción sin que haya actividad procesal, entonces, al haber interrupción, ya no puede esperarse otra vez todo el tiempo de la prescripción, sino ya solamente le haría falta para que se declare el tiempo que le faltó por concluir para la prescripción. Es decir, si estamos hablando de un grupo etario, tres, perdón, que es máximo 5 años para la prescripción. Si hay inactividad por 3 años, ya rebasó la mitad. Entonces ahí, si el Ministerio Público o el juez hacen alguna actividad procesal, ¿interrumpe la prescripción? Sí, sí la interrumpe, pero solamente le faltará, no los 5 años, sino nada más faltarían los 2 años siguientes para que opere la prescripción. Esa es una regla de la materia de adultos que exactamente pudiera aplicarse de manera supletoria a la ley de adolescentes, porque lejos de traerle perjuicio al adolescente, le traería un beneficio. Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos a considerar qué es que interrumpa o qué es lo que no interrumpe la investigación, la prescripción, perdón. Dijéramos, si hay inactividad en la investigación inicial y el Ministerio Público no sigue investigando porque la víctima no le ha llevado datos para la localización de testigos o la localización del probable responsable, entonces a veces el Ministerio Público, por muchas situaciones, puede ser cargas laborales, por lo que ustedes quieran, deja la carpeta ahí pues guardada en el cajón y se le olvida que está ahí y de repente pues pasan 2 años y resulta que, ay, pues vamos a activarla vamos a traer a la víctima otra vez a ver si ya tiene información para los. Bueno, hay inactividad, sí que eso es atribuible a la autoridad ministerial, pero de traer o investigar y a lo mejor quizá la víctima sí aporta información para los testigos para que vayan a declarar o por el propio imputado, pues eso ya interrumpe la prescripción. Y entonces, ¿cuándo empezará a correr otra vez la prescripción? Si no han pasado la mitad del tiempo para que opere, entonces tendrá que empezar otra vez de cero. Y cada que haya inactividad procesal, empieza a correr el tiempo de la prescripción. Entonces, sí es de mucho cuidado todos los aspectos. Mucho cuidado también porque hay conductas imprescriptibles. Y me refiero a la ley de desaparición forzada. Ustedes podrán decir, bueno, pues es que aquí es prescriptible esto porque no lo dice. Pero tendremos que ver también algo que no les comenté y ahorita lo hago aprovechando esa pregunta del compañero, es de que hay que atender a los delitos la forma de consumación. En la materia, acá en la Ciudad de México, el artículo 7 nos dice cómo se consuman los delitos. Los distingue entre instantáneo, permanente o continuado o continuo. Son 3 formas diferentes. Esa es una regla especial también para ver cómo va a operar la prescripción. En un delito de desaparición forzada, se establece como regla general que el delito se sigue cometiendo durante todo el tiempo que la víctima está desaparecida. Y entonces, cuando deja de cometerse el delito, es hasta el momento que aparece la víctima o se encuentra su cuerpo ya sin vida. A partir de ese momento, ya se consuma el delito. Mientras no sucede esa aparición de la víctima o de su cuerpo, entonces se sigue cometiendo el delito. Luego entonces, por eso son imprescriptibles la desaparición forzada. Yo por ahí tuve conocimiento de un caso allá en China, de que un juzgador sí declaró la prescripción. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo que la declaró la prescripción? Si no ha aparecido la víctima y no ha aparecido su cuerpo. Luego entonces, de acuerdo a esta regla de consumación del delito, el delito se sigue consumando. Por eso es permanente o continuo. Es de que se sigue cometiendo, es como el secuestro, la posesión de droga, la posesión de armas de fuego, entre otros, el delito se sigue cometiendo. Es decir, no ha terminado de consumarse. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de alegar prescripción, autoridad ministerial,
analízalo bien, cuál es su forma de comisión del delito, porque no vaya a ser que vayáis a dar un resultado contrario a la ley. Y recordemos que tenemos regla específica aquí en la Ciudad de México de que el delito de prevaricato. El delito de prevaricato podemos incurrir cualquier servidor público, toco madera, que demos una ventaja indebida a alguna de las partes y no aplicar correctamente la norma. Y por si en ese caso del juez de allá de China, que les digo que declaró la prescripción en un delito de desaparición forzada, cuando no ha aparecido ni la víctima ni su cuerpo, pues yo creo que está faltando ahí a la regla, a la norma. ¿Qué? Porque pues, el delito se sigue cometiendo, ya lo estás declarando prescrito. Creo que ahí, ese es mi punto de vista, que sí hay que tener mucho cuidado. Delitos instantáneos, delitos continuos, permanentes o continuos, o delitos continuados. Acuérdense que también hay regla específica ahí, que el delito continuado no es lo mismo que el delito continuo. O sea, son dos figuras diferentes. Entonces, son puntos de partida para todo, cualquier operador en materia penal para que se analice y cuándo analizar si procede o no procede. Yo tengo conocimiento por ahí que en materia de adultos, el delito de violación contra menores de edad, bueno, perdón, ya no se debe decir menores de edad, ya por disposición de jurisprudencia de la Corte debe ser niñas, niños o adolescentes. Entonces, aquí un delito cometido de carácter sexual contra cualquier persona de estos grupos, de niñas o adolescentes, entonces, en materia penal de adultos en la Ciudad de México, ya se estableció que podrá empezar a correr la presión a una vez que la víctima cumpla 30 años. Entonces, cuidado, si esa regla, imagínense que se aplicara en materia de adolescentes, estaríamos ante una situación muy caótica. ¿Por qué? Porque estaríamos procesando, en su caso, a un sujeto activo, o que tuviera 40 o 50 años de edad, en la materia de adolescentes. Entonces, sí es de mucho cuidado. La regla en materia de adolescentes es que no podrá empezar a correr la prescripción, sino hasta cuando cumpla 18 años de víctima, ¿sí? En tratándose de niños o adolescentes. Excepción hecha desde mi punto de vista, que así también lo dictó una de las salas que tenemos acá en adolescentes, que ya una vez denunciado, ya se rige por la regla general de la prescripción. No sé si con eso quede clara la respuesta que le doy a su pregunta, o quizá a lo mejor lo envolví más, ¿verdad? A ver, le cedemos el uso de la voz a Alma Berenice Urbina. Sí. A ver, Sí. adelante, Alma. Gracias, buenas noches. Señor juez, Buenas tengo noches. una duda respecto a los delitos en donde no fue vinculado. Se llega a la audiencia de formulación de imputación, no hay elementos suficientes y no se vincula. Supongamos, nos vamos a alzada, confirman. En esos casos, en esas causas, ¿cree usted necesario que se haga una prescripción, un auto de prescripción tomando en cuenta la fecha de los hechos? ¿O no es necesario al no haber una vinculación y como tal no fue una puesta a disposición del juzgado? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que tomar en consideración, desde luego, como hemos dicho, grupo etario de la persona, sujeto activo, y el hecho ilícito que se le atribuye, para poder primero ver la temporalidad que opere la prescripción. El hecho de que la autoridad ministerial judicialice un asunto y haga la petición ante el juez de la audiencia inicial o formulación de imputación, si él no lo vincula, pues es un acto procesal que está llevado cuando el juez, eso interrumpe. Desde el momento que la autoridad ministerial hace la petición de la audiencia inicial para formulación de imputación, ya con ese solo acto ya está interrumpiendo el camino de la prescripción. Si se pronuncia el juez y no vincula, aunque se vaya en apelación, pues la sala va a resolver el tema de la inconformidad. Pero si él si él confirma, bueno, pues una vez que como queda a cargo ya del Ministerio Público que continúe su investigación, si así lo quiere, bueno, pues será a partir de que se genere nuevamente inactividad por parte de la autoridad ministerial para que opere la prescripción. Pero yo creo que no se podría tomar en consideración el tiempo que pasó anteriormente, porque ya hay un pronunciamiento, ya hay actividad procesal que no le haya favorecido a la autoridad ministerial. Creo que eso no está a discusión para efectos de la prescripción. ¿Alguna más?
Vamos con la última de Rogaciano, por favor. Adelante. A ver, adelante, Rogaciano. Buenas noches, señor juez. Buenas noches. Al principio de la charla nos habló de un libro de prescripción, más que no alcancé a notar el autor, y nos puede hablar un poco del libro. Gracias. Sí, don Sergio Vela Treviño. Murió el señor. Yo tuve oportunidad de llevar un asunto con él cuando yo estaba concluyendo mi licenciatura allá y trabajaba en el Juzgado 24 Penal, y era litigante, pero era catedrático de la UNAM, y ya su libro es muy bueno, de la prescripción. Creo que la editorial Trillas lo está reeditando, y la verdad, pues, recomendable, ¿eh? Hay otros libros. Está Rodríguez Manzanera, no, Rodríguez Manzanera no es, se me olvida ahorita su nombre, que fue procurador de acá de la Ciudad de México, Mancera. Mancera tiene un libro también de la prescripción, creo que también tiene sus tópicos particulares, son buenos, y también tiene el otro también que es bueno, de la teoría de la tentativa. Entonces, pero sí, digo, recomendable desde mi punto de vista. Vela Treviño es muy claro, es muy, fácil de lecturas ese libro. Desde luego habrá otros, ¿verdad? Otros autores que toquen esos tópicos. Bueno, pues hay que verlos también. Javier Jiménez habla sobre algunos temas de teoría del delito. No me acuerdo si ahí maneja, o en otros libros maneja sobre el tema de la prescripción. Pero bueno, pues la cuestión es de que se analizara, pues, el autor que pueda darles una orientación. De momento no recuerdo otro en particular sobre la prescripción, pero bueno, pues sí, en la literatura mexicana sí hay varios que abordan esos temas de la prescripción. Muy bien, su señoría. Ujú. Pues adelante, Jovita, vamos. Si me hace favor, mire, permítanos, señores. Sí. Adelante, sí, A ver, le escucho. ¿Dónde está, Jovita? A ver, permítame un segundito. Vamos a proceder a entregarle virtualmente a su señoría. Adelante, Jovita. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor González Estrada por haber impartido conferencia gratuita cómo se aplica la prescripción en materia de justicia para adolescentes. Ciudad de México, 3 de junio de 2024. Firma el doctor honoris causa el maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Muchas felicidades, doctor Héctor González Estrada, por su Muchas gracias. Es un honor tenerlo en su casa, Liceo Académico MX. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su preferencia. Compartan en sus redes sociales para que el conocimiento llegue más. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho al Liceo Académico MX, particularmente al Liceo Manuel Camacho, la verdad, su distinción que hace para invitarme a esta charla, y desde luego a todos ustedes que se dieron su tiempo para poder escuchar, y desde luego espero que haya contribuido en algo para, pues, que ustedes puedan tener una orientación, y desde luego que sigan investigando sobre estos temas. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, Jovita. Gracias, doctor Héctor, por esta conferencia. Quiero decirles que, bueno, pues quedará a disposición de ustedes en el canal de YouTube. Que tengan muy buenas noches y un honor que nos haya acompañado la noche del día de hoy, su señoría. Muchas gracias. Saludos a Hasta luego. todos. Saludos. Gracias.